Y dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es pasar a enseñaros todo lo que tenemos de cartitas, que yo sé que a muchos os gustan, de Limited Run Games, en todas las series, y veréis el arte que tienen, que son muy guapas. Voy a cambiar, a ver, que hemos estado preparando aquí con Eva la manera mejor para enseñar las cartas. Ha sido una locura, porque hemos tenido que probar un montón de cosas. A ver, esta. A ver qué tal. Esta, a ver, a ver cómo lo veis. A ver si se ve bien. Sí, ¿no? Sí. ¿Se ve bien? Se ve bien, ¿no? ¿Lo veis bien? Sí, creo que no puedo ampliarlo más. Sí. Sí, podemos ampliar un pelín más, igual lo podrán ver mejor. Lo tienes ahí, sí. A ver. A ver. ¿Mejor así? ¿Un pelín más grande? No, está bien así. Yo creo que está bien así, ¿no? No se va a cortar. Creo que está así. A ver, ¿se me oye? ¿Se me oye? Bueno, vamos allá. Ahora sí. Bueno, vamos enseñando las cartitas. A ver, aquí tenéis sobre todo esta carta. ¿Veis esta aquí? Es la carta número 1 de Limited Run como tal. La primera carta de la primera serie del Darius Bars CS, que sacaron en Vita de PlayStation 4. Luego tenéis otras muchas, bueno, aquí como podéis ver, el Flame the Flood, cartas muy chulas. Esta me encanta. Luego tenemos el Rabbit Ribby. Veis que hay mucho shoot 'em up. Por ejemplo, estas están muy guapas. Decidme si queréis que las ponga más, ponga menos. Luego tenéis aquí las de Skullgirls. De hecho, tenemos lo que serían las cartas de, de lo que sería todo lo que tenemos físico. Alguna nos falta porque lo hemos conseguido a posteriori, pero casi todo lo que tenemos físico del Limited Run. Luego ves, aquí tenemos otras. Esta es brutal, este arte es brutal. Otras muchas. Aquí lo único malo de la primera serie, como podéis ver, Crusade Sigma, el Senko no Ronde 2, por ejemplo. Lo único malo que por ejemplo, esta es dorada. No sé si veis que es la dorada. La dorada son bastante más raras, las doradas. Es que, como podéis ver, la primera serie, a pesar de que gráficamente y el estilo de cómo es la composición de cómo son las cartas, me encanta, me gusta más, no indica el título. Yo porque los conozco, pero vosotros diréis, ¿qué juego es ese? Luego en la segunda serie y la tercera serie sí que indica el nombre del título y podréis quizás disfrutarlo un pelín más. Vamos a la siguiente. De hecho, he sacado todas las planchas para que las podáis disfrutar. Vosotros, si queréis verlo un poquito más a fondo, me lo decís y repetimos, ¿eh? Bueno, aquí tenemos lo que sería el primer juego de lo que supuso Nintendo Switch. Además, es la dorada, aunque no se aprecia, es el borde dorado de la de Thimbleweed Park, ¿eh? De la primera edición. Y este juego me encanta, el Typo Man. Además, este juego se lo compré a Eva. Es muy inside, juego así blanco y negro, muy guay. Si alguno si queréis, si me pedís, lo que puedo hacer, aquí tengo lo de gameplay, mira, aquí puedo buscar el Typo Man, mientras así veis cuál es el Typo Man, por si os interesa. Que lamentablemente no hay versión de Switch, solamente lo sacaron en Play 4 en físico. Y es un juego muy chulo.
Y lo veréis, el Time Man. Y aquí tenéis otros juegos de Shrooms, como el Superidora, Superidora. Seguramente que otros que son bastante reconocibles, ¿no? A ver, ¿quién del chat reconoce cuál es este juego? Lo tenéis aquí puesto, ¿eh? Estas son las dos cartas de Challenge Sanctuary. Que este juego me lo regaló Eva. Quizá fue el primer juego que me regaló Eva en España. Se acordará ella, en eBay. Porque no pudimos cogerlo no eran preordes, porque antiguamente Limited Run era cantidades de juegos y había que estar ahí y comprarlo. Se nos escapó ese. Se lo compró un francés por 40 euros. No sé si se acordará. 40 euros. Y salió el juego a 30 dólares o así, más el envío y tal. Imaginad este juego ahora con las dos cartitas, lo que puede valer en eBay. Limited Run cuando apenas se conocía, no interesaba. Mira, aquí la cartita del Fury es espectacular, la del Fury o Fury. La edición de Switch, la Collector que tenemos, el Valhalla. La edición muy guapa. El Two Crowns. La verdad es que estáis viendo un poquito así. Que nos es muy difícil ese juego. Bastante difícil, pero bueno, está guapo, ¿eh? Aquí, por ejemplo, veis más juegos muy guapos. Battle Chess Brigade, por ejemplo, este de aquí. Aquí conoceréis uno muy buscado en Switch. Mucho. Es muy bueno. El Thumper, por ejemplo, por aquí. Aquí, mira, aquí tenéis por aquí. Uno que acaba de salir para Switch. Ahora mismo. Esta es la de la versión de Play 4. Es el Rainwall. El Neurovoider. La verdad es que hay grandísimos juegos. El arte son brutales. El Celeste, por ejemplo, la carta de Celeste, por ejemplo, es preciosa. Además, brilla, se aprecia el brillo. Tiene mucho brillo, una calidad muy guapa. Este juego es espectacular, muy bueno. Es un Metroidvania que salió en Play 4. Dice Jonra, anda, y yo a toca azul las tengo repartidas en cajas de juegos abiertos por ahí esparcidas, y eso que juego a Magic. Y tengo álbumes. Bueno, esto tenemos los álbumes, lo que he sacado todo para que lo podáis ver. Esto te tiene que guardar en un álbum. Jonra, lo vas a agradecer mucho, porque luego si te apetece mirarlo, está muy bien. Además de que parece una tontería, ahora a nivel coleccionable, las cartas de Limited Run, algunas han cogido un valor brutal. Hay cartas que valen más de 200 euros. No es coña. 50, 60, 80, 90. Las que menos valen 5, 10, 15 euritos. Las que son muy random, pero de la primera serie hay cartas muy locas. Hola, hermanos de Midgard. Hay cartas muy locas que la verdad, yo no pagaría eso. Esto todo ha llegado por los preorders y fuimos comprando en su momento. Algunas sí que es verdad que habíamos cogido algún juego que hemos conseguido a posteriori y no llevaba carta y luego me la hemos podido comprar. De hecho, Eva algunas compró en lotes, en Vinted, a algún belga y tal. A lo mejor las pagaba 3-4 euritos la carta cuando se podían comprar. Alguna ha comprado sí, pero ya más, en su momento no. Aunque la verdad es que están muy guapas. Está, por ejemplo, el set de Iconoclast de la edición de Switch, por ejemplo. Muy chulas. Bueno, veréis aquí hasta... Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, el Super Meat Boy. Muchos lo reconoceréis, el Aeroheart. Esta es la primera serie. Para mí es la mejor, la primera serie. Por cómo estaban compuestas. Aquí miramos a más. Mira, los Rocker Beards. El The Game Paradise, el Tengoku. Juegarral de Shum. Una pena que al final no haya salido en Switch. Esta es la versión de PlayStation 4.
Aquí tenéis los Metal Slug, por ejemplo. Este es un juegardo. El Switch, por ejemplo, es un juegardo. El Bomb Chicken. Bomb Chicken es un juegardo, un puzzle muy chulo de plataformas. Si veis que necesitáis más tiempo, no hay problema. Hoy no hay prisa, ¿eh? Aquí tenéis el Bloodstained, el primero. A ver, no está nada mal porque brilla, pero el diseño podía haber sido más guapo de la carta. Y luego tenemos, por ejemplo, por aquí, cartas más random que quizá podían haber sido mejores, como el de Freedom Planet. Pero hay otras cartas como, por ejemplo, la del Battle Garega. Esta es espectacular. La verdad, muy buenas cartas. Hola Chiriseville, gracias por ese... X1, yo quiero cartas de Yu-Gi-Oh porque estoy armando un deck de dragoncitos, cento circunflejo grado W grado cento circunflejo. Sí, Jonra, Spelunky. Tenemos las dos, me parece, ¿no? Están por aquí las dos de Spelunky, ¿verdad? Aquí está la de Spelunky, ¿no? Aquí está la de Spelunky. No sé si hemos enseñado la otra. Así. Tenemos las dos de Spelunky. ¿Veis? Aquí está una. Spelunky. Y aquí tenéis la otra. La segunda. Están muy guapas. Y el caso es que el Spelunky tenemos el 2 que no ha salido físico. Ni en Switch. A ver si un pack con el primero y el segundo, pues no tenemos la versión de Vita, la coleccionista, del Spelunky y la versión de PlayStation 4 sencilla. Pues no tenemos las dos cartitas. A ver si tenemos suerte y nos editan el pack con el segundo en Switch, los dos juntitos, que estaría guapo. Aún no he acabado el primer set. Aún tengo cartas de la primera edición. Para que fijáis, hay cartas. Mira, aquí tenemos las River City Girls, muy guapas. Children of Zodiacs. Mira, las dos de Rogue Galaxy. ¿Veis aquí Rogue Galaxy? Qué guapas. Bueno, Blazing Chrome, muy chula también, la de Blazing Chrome. Freedom Planet 2, sí, Jonra. Yo creo que Freedom Planet 2 saldrá por Limited Run quizá el año que viene. Tengo ese presentimiento que lo van a sacar ellos en Switch el año que viene. Bueno, y aquí tenéis una muy guapa. El arte es precioso. Aquí la tenéis. Blasphemous, de la edición de Blasphemous de Switch. Bueno, estos son todos de los SNK Collection, de los de Neo Geo. Y ahora por aquí pues tenemos otras. Y la segunda carta de Blasphemous. La de Silent Things también. O por ejemplo la del Battle Princess, Madeline. Esta de aquí. Princess Madeline. Muy guapa también. La verdad es que el arte son muy chulos. Y solo a nivel coleccionable. Mira, aquí tenemos la segunda carta del Bone Chicken. Que acabáis de ver. Y este juego se ha convertido, no me lo imaginaba yo, se iba a convertir en un juego tan caro y buscado. Bueno, y ahora aquí ya empezaba la segunda serie de cartas. ¿Veis? Aquí ya cambió. Le pusieron lo que sería el... Bueno, no os he enseñado para diferenciarlas. También podéis ver... Mira, vamos a sacar unas. Porque además les tengo puesto... Unas y otras, ¿no? Bueno, ¿no? ¿Veis? Mirad. Cómo son la primera serie, cómo es lo que sería lo que es la parte trasera de la carta. Hola, Baru, guapetón. ¿Qué haces? ¿Qué por aquí? ¿Qué hace usted por aquí? Por delante. Además, la calidad, lo que es la calidad de la carta son muy buenas. Y además, esto venía simplemente por comprar juegos numerados por parte de ellos. Pero la diferencia con la segunda serie, este primero mismo, es este. ¿Veis? La segunda serie ya cambiaba la parte trasera, que era diferente. Y como podéis ver, la diferencia era el marco. Tenían un marco plateado y además
si se puede leer, te viene el título del juego de ellos. Aquí el Misty Bell, el Forgotten Anne, Juegardo, los Shantae, el Picket Ball, el Mitty Switch Force, por ejemplo, juego bastante desconocido de Way Forward. Y vamos a ver más Shantaes, por ejemplo. Shantae, Elisei, juego desconocido, bastante guapo. Dice Barugo, menos mal que mejoraron el formato, las postales iniciales eran bastante meh. ¿Te refieres? A mí me gustaba mucho el arte de las primeras, me gustaba muchísimo el arte. Lo único que era un problema para luego saber algunos títulos como no lo supieras. Para mí, las primeras y las últimas también están muy bien. El formato de las últimas ya es la última serie. Aquí tenéis el Blackbird, un zoom muy oscuro de Switch. Muy oscuro, muy guapo. El Panzer Dragon, de Dragoon. Aquí juegos de los de King of Fighters. Aquí tenéis el Street of Rage 4. Mira, una muy buscada es esta, la de Pepper Please de Vita. Ah, dices, vale, lo que eran las postales aquellas. Sí, antes de las postales se refiere que Baru que dan unas postalcitas de mierda. Era una especie de postal, ¿no? Sí, sí, yo tengo de esas, tengo por ahí metidas. Eso ya ni los tengo ni coleccionables. Lo de las cartas es brutal. Las cartas cambió muchísimo y empezaron con el Darius Burst como la primera y menos mal. La pena es que han abandonado el proyecto, una pena, porque esto le daba un plus a lo que sería los juegos limitados. ¿Verdad? Aquí tenemos más. Aquí tenemos el Outer Wilds, por ejemplo. Así características. Mira, aquí tenemos la segunda carta. Si lo veis mejor. El Path and Dragon. Los del Metal Slug, por ejemplo. Aquí tenemos los Blasters Master 0. Como podéis ver, brillan bastante más. Estas segunda serie brilla más que lo que sería la primera. Pero particularmente me gusta más el diseño de la primera. Lo único que mejora estas quizás es el tema de poner el título en la cartita. Aquí tenemos la de Samurai Jack, el Might and Gumball. Otra buscadita es esta, los de los Grandia HD. Buen juego el Neon City Riders. ¿Veis? Y estas son las doradas. Que la dorada sí que se notaba que era dorada, mucho más dorada, por ejemplo. ¿Veis? ¿Habéis visto alguna dorada como la de Thimbleweed Park? Que solamente se notaba en algún borde. Pero la dorada del Limited Run de la segunda serie, esto en vez de ser plateado ya es dorado y se aprecia bastante más. Ball dice, la verdad es que lucen muy bien estos cromos. Sí, cromos, cartitas, tarjetitas, sí, lucen muy guapos. Sí. ¡Hombre, Flores! 16 mesazos ya. Guapo, ¿te llegó al final el sorteito o no? ¿Eh? Dice Baru, y que en la segunda era mucho más fácil distinguir las doradas. En la primera, sí, sí, exactamente lo que dice Baru, ¿veis? Aquí la dorada se distingue bien. Tengo unas cuantas doradas que habéis visto y apenas se distingue de la primera serie y en esta segunda ya se nota bastante. Aquí. Aquí tenéis más de la segunda serie. Podéis ver aquí varias doradas, por ejemplo, ¿veis? Aquí tenemos doradas de un juegardo como es el Darkwood, y luego tenemos uno de los primeros juegos, Saturday Morning Night, este juego que además del estudio del que pertenece Limited Run, que sus creadores los de ese estudio formaron Limited Run. Sí, te llegó, menos mal, Flores, gracias, guapo. Disfrútalo, guapetón. Sí, de esto a las Magic hay un paso. Bueno, alguna está valiendo, alguna carta 3 cifras, ¿eh? Muy loco, muy loco.
Y aquí tenéis más, algunas más doradas. Por ejemplo, aquí tenemos las de los Metal Slug Anthology, doradita. ¿Este cuál era? Este. Ah, sí, la de Brigandine. De Brigandine también doradita. Y aquí tenéis más. Un juegardo, diría, como dice Barudón, el Neverending Nightmare. Es un juego bastante survival, bastante diferente. Que salió solamente en Play 4. Se ha quedado Switch sin él. Que creo que lo consiguió hace poquito Baru. Y aquí tenéis unas cuantas también de, bueno, de Metal Slug y de Shantae un montón. Tenemos un montón de Shantae. El Chance, este de aquí es un juegazo. Tenemos las dos. Luego aquí de Shantae vais a ver muchas. Alguna doradita. Luego tenemos algunas de estas ediciones especiales que se mandaban por algún aniversario. Tenemos unas cuantas de Limited Run Games. Y siguen siendo numeradas. No son fáciles de encontrar porque no se mandaban con los juegos. Las mandaban a veces de manera random. Y alguna más, por ejemplo. Esta es de la del 5º aniversario. Alguna más. Esta es una pasada. Y el juego es brutal. El Demami The Mastered. Lo voy a poner de nuevo. Porque no me cansaré nunca de decir que es un juego. Para mí, Jack, estás por ahí. Mejor que el Shantae. A ver si te entra. A ver si te entra. ¿Eh? De la película de la momia, de Tom Cruise. Aquí tenéis más. Aquí más, mira, aquí tenemos más doraditas. En este caso, Gladiator, juego que salió en PlayStation 4, Gladiator, bueno, los King of Fighters. Aquí tenéis, mira, la de Scott Pilgrim, que está bastante chula también. Y otras más cartitas por aquí. El Freedom Finger, por ejemplo, juegazo, un juego, ese Shum tan chulo. Aquí el táctico del cristal oscuro. Bueno, y el juego este tan carete en Vita y Switch de House de Fata y Morgana, esa visual que para muchos está intratable a nivel precio, a nivel precio, a nivel precio, y que mira que tenemos por aquí, a triple, vamos a triple. Dice, además la portada del LG es una locura. Sí, el niño es una pasada la portada. Esa me encanta, la portada del de PlayStation 4. De hecho, no sé si la podemos buscar. A ver. Para aquí en eBay. Freedom. Mirad. ¿Y la veis? Esta es la portadita. El nene apuntando. Es una gozada. Qué portada más bizarra, más guapa. Es una gozada. La portadita. Y aquí ya las hemos enseñado. Vamos a más. Mira, aquí tenemos la del Project Warlock, que por fin lo he podido jugar y que me gustó. Que a Barugón le gustó más otros, pero a mí me ha encantado el Project Warlock. Que lo tenéis también en Switch por parte de Super Rare. Aquí salió por Play 4. Juegardo que tenéis aquí. Las dos de Dangun Fiberon. Juegardo de Shums. Estas son las dos. Esta me encanta. Me encanta. Otros grandes juegos como son los Back Fable. Aquí tenéis las dos cartitas de Back Fable.
o en este caso los Saman Max. Aquí tenéis más de Saman Max y aquí tenéis los de Castlevania. No, estos no son los de Castlevania, estos son los Bloodstained. Otras dos de las cartas del Bloodstained 2. La verdad es que muy guay. A que tengo que dar una segunda oportunidad al Graven. Al Graven me gustó, Baru. Y le jugué, estuve jugando mucho tiempo. El que no me gustó fue el otro. El otro de se acordará Lokimara. Lokimara podrá decir el título. El que pegas el salto con el pincho de Assassin's Creed. Ese no me entró muy bien. Mira, aquí tenéis la segunda de Project Warlock, los King of Fighters, los de Double Dragon. El Wrath, ese es el que no me acabo de hacer, Baru. Y es por el gameplay, el tema de cómo metieron el salto. El salto es ataque. Es atacar para ir hacia adelante. Eso es lo que no me gustó. El Graven sí que me gustó. Además lo estuve jugando bastante tiempo aquí. El Graven me gustó bastante y me encantaría en Switch. Pero el que no me acabo de hacer es el Wrath. Ese es el que no me hizo. Aquí tenéis otras cartitas. Por ejemplo, buenos juegos de Takeover, de Beat 'em Up. Y luego aquí, por ejemplo, las de Zombie Ate My Neighbor. Otras tantas, los Double Dragon Neon. La verdad es que muy guays. Muy guays. Y ahora más Shantae. Más Shantae. De sus diferentes juegos. Hay muchas cartas de Shantae. Creo que hacer el full set de Shantae es casi más difícil que hacer el full set de las cartas del Limited Run. Tienen un montón. Hay un montón de cartitas de Shantae. Más cartas de Shantae. Y estas son de los River City Girls. Permit Forever. En este caso este es los del Ruby. También de los del Ruby. También de Way Forward. Mira, esta es impresionante. La de Castlevania Anniversary Collection. Además esta era la portada. Para los que tuvisteis MSX. Del Vampire Killer de MSX2 de Konami, ¿os acordáis? Ese Castlevania que aquí lo denominaron Vampire Killer en MSX2. Esta era su portadita del cartucho. La del cartucho, brutal. Aquí el Blaster Master 03, los Double Dragon Kunio-kun, el Collection, muy guapo, con el Kunio-kun. ¿Esa es la que tú tienes de Castlevania, Jonra? Sí, muy chula, muy chula, muy chula. Guapa. Guapa. Una ilustración brutal. Y aquí tenemos más. Mira, aquí una que ya metí, que esta es del primer set, en la primera serie. La primera serie ya la metí aquí. De los Mercenary Kings de Switch. Y esta es la segunda ilustración del Castlevania Anniversary Collection. Me gusta más. No sé si se puede apreciar mejor. Aquí. Claro, comparado. A ver, no está mal, pero la comparamos con la otra. Y la otra es brutal, La otra es brutal. Y aquí, mira, la de Shenmue. La del Shenmue 3. Que también salió la Collector por Limited Run. Para que no lo supiera. Y ahora ya pasamos a la serie 3. La serie 3. Que mira, aquí cambió mucho. Otro formato. Me encanta que eliminaran el borde plateado. Lo eliminaran. Le da más profundidad. Le da más. Más pachoca, como diríamos aquí. Gusta más la ilustración. Y, bueno, tiene aquí el sellito del Limited Run. Y luego tiene aquí en pequeñito el título. El título del juego. Vamos a empezar por aquí. Aquí tenéis el Ikenfell, los Pathway. Muy buen juego el Pathway. Pathway muy juego. Vista isométrica. Es un Indiana Jones de aventuras pixel. Muy chulo. Táctico. Aquí tenéis el Blue Rain Betrayal. El juego de Way Forward. Esa
es spin-off de los clásicos de PlayStation 2 y Xbox. Metroidvania, el Haven, una buena aventura gráfica que es el Nine Witches. Este es un buen RPG vista isométrica clásico PC, que es el Ninth Dawn, la tercera parte. Y aún me quedan, mira, aún quedan unas cuantitas, aún quedan unas cuantitas. Bueno, aquí esta es una bizarrada, pero me encanta, que es la de Always Sometimes Monsters. Juego bastante macanudo en el sentido de que distópico. Un juego pixel bastante con un bastante sentido del humor muy negro, muy negro. Y bueno, una de las cartas más buscadas de las tortugas, el Leonardo, es la que nos llegó de la coleccionista de las tortugas, el Rachel Reven. Y otra buscadita que es la de Night in the Woods. Esta. Y aquí podéis ver lo que sería ya la serie 3, lo que es la contraportada, lo que es la parte trasera de la cartita. Es así. La serie 6. Serie 3. Y aquí el Blacksmith, el Astalon Juegardo. Y aquí tenemos el Castlevania Requiem. Los de PlayStation 4 y otras dos ilustraciones. Me encantan las dos. Quizá me gusta más la de Alucard por el que le tengo más nostalgia a la de PlayStation 1. Al Castlevania Symphony of the Night. Pero no me disgusta para nada la segunda ilustración. Guapa. Narita Boy. There is no game. Una aventura gráfica increíble. Dice Jack, no te he contestado porque estaba cenando. Porque tengas el vídeo del Mami en Buckle no le va a hacer mejor juego que Piratas Curse. Dice Barogón que la de Alucard es una locura. Muy guapa. Me genera sensaciones brutales. Es brutal la carátula. Muy buena. Pero es lo que hay, Jack. Es mejor lo que la gente tiene miedo de decírtelo. Bueno, y aquí tenemos otra portada muy guapas. Por ejemplo, el del Save de Mr. Taco. Juego de estética muy de Game Boy. Era el pulpito, muy chula. Y sobre todo la portada del Mushihime-sama. Es increíble. La portada del Mushihime-sama es increíble. Muy guapa. Muy chula también. Y luego tenemos la de Valis. Porque esta es la portada que salió cuando salió en TurboGrafx. Que salió el primero. El que salió en PC Engine. Y que salió en Estados Unidos. Y esta es la portada americana del Valis. Qué bizarrada, qué guapa. El original que salió allí. Muy guapa, muy guapa. Hola Dorono, hola guapo. Adoradores del FOMO. Sí, aquí estamos. Aquí estamos. Adorando el FOMO. Mira, aquí tenéis la Hatsune Miku de VR que salió en Limited Run. Ese juego musical en VR que también salió en Limited Run. Dice va que quiere poner música de fondo. Que no... Más que nada es por igual, la van a odiar. Pues luego te miras el parte del directo que hemos enseñado todas hasta ahora. Quizás estás viendo algunas que no habías visto, Dorono. Que nos llegaron las últimas. Nos falta alguna por llegar. Pero ya casi lo tenemos liquidado. A ver, dice Eva que quiere poner música de fondo. A ver qué quiere poner. Y aquí tenemos el Jamestown, Juegardo, Zoom, el Astro Aqua Kitty, Down of the Monster, otro juego en el que colaboró Way Forward. La cartita de Sol Cresta, muy chula. Bueno, el Demon Trust, Tarf, muy guapo. Y aquí tenéis una carta muy guapa. Me encanta lo que es la carta del Anomucha Shonen, muy chula también.
Y aquí la segunda carta. Esta es la primera carta. Y esta es la segunda del Sol Cresta. Se aprecia muy bien. Esta es la segunda. Y este es de Gotha Protectors. Ese juego tan bizarro que vino del juego digital de 3DS. Muy guay. Hola Lola Sagi, ¿cómo estáis? Tengo fotitos de tu cole. Pues ahí hay unas 20 y pico cartas o 30 que están aquí que no... Dice Varo si voy a por el full set. No, no. Voy a por el full set de lo que tenemos físico. Nos falta un par de cartas, que no tenemos los juegos y no las cartas. Pero sí, no sé ni si cómo están de precio. Si están caras no iremos. Queremos tener las cartas de lo que tenemos en posesión. Creo que es lo ideal. Incluso tenemos alguna más que nos ha llegado extra, porque a veces lo que pasaba, por ejemplo, nos pasó con algún juego que no tenían la carta. Nos pasó con un juego, no tenían la carta y nos mandaron 2 sobres. Nos enviaron 2 sobres de cartas para compensar 2 sobres que venían, no sé cuántas venían en cada sobre, que no llegara esa carta. Bueno, esta es la del Dodonpachi, muy chula, y el Action Verge, el 1 y 2. Porque esta es la del 1 y el 2. Luego hay cartas de cada uno de ellos. Y este, por ejemplo, que veis aquí, es la del River City Girls, el Girls 0, el de Super Famicom. Otro de los juegos de Sam & Max. Phantom Breaker, por aquí. Phantom Breaker, las dos que hay. Y un juego de Way Forward, el A Boy and His Blob, el remake. Y Odorono, esto es la serie 3. Hemos enseñado la serie 1 yo y también la serie 2. Es que el full set es un pastizal. Solamente Barugón, en las de Shantae, igual son entre 60 y 80 cartas solo de Shantae. Solo de Shantae. De los que hay de Shantae, estamos hablando de casi 80 cartas. Es una locura. Y tenemos otros 20 y pico, 30 de Shantaes. Cartas. O sea que... yo creo que es un locurón. Una locura. De hecho, luego si quieres tener las doradas, ya apagámonos. Bueno, y ya no eso, las planchas, que luego están las planchas. Hay gente que colecciona las planchas con las que se hicieron las cartas. Dice Barugón, si es lo que hacían a veces. A mí una vez me llegaron como unas 20 cartas aleatorias con el juego. Sí, a veces cuando no tenían alguna carta, te compensaban con... De hecho, nos faltan algunas por enviar de lo que nos faltó, pero han compensado enviando todas las cartas del juego. O sea, si el juego hay 2 cartas, 2 modelos, no te envían uno, te envían los 2 modelos. Aunque aún me faltan por llegar de 2 pedidos. Pero ya habremos... De las 30 cartas que nos tenían que llegar, nos habrán llegado 20 y pico. Pero son 40, ¿me entendéis? 40 porque han llegado los 2. Es decir, han llegado 2 cartas de cada juego. O sea que ahí se ha portado bien Limited Run. Han aportado bastante bien. Sí, las del King Fury, muy guapas. Mira, de hecho... El King Fury eran de las dos de las cartas que nos faltaban por llegar. Bueno, creo que nos había llegado esta, pero me la han vuelto a mandar. O sea, la tengo repetida. Creo que la tengo por ahí. Me la han vuelto a mandar. O sea, y me han mandado el King Fury, el primero. Me encanta. Me encantan estas King Fury. Luego tenemos aquí la cartita también del Power Slave. Este es el set completo de cartas. Que no lo tengo abierto. El juego del Ruby Arrowfield. Vienen todas. Estas son las que había que pagar 5 euros por ellas. Decidí comprarlas con la Collector. Aquí vienen las 4 cartas. 4 cartas creo que son. Aún no las he abierto. Son todas las del Arrowfield del Ruby. Esta es la carta que viene original, más las otras que vienen de manera exclusiva pagando. El Esgaluda, otro de los Shums, The Cave.
Una carta que me encanta también, la de Radiant Silvergun. Y luego tenemos aquí la de los Contra Anniversary Collection, que aquí estas cartas faltaban. Estas cartas nos faltaban por enviar y Limited Run nos han enviado los dos modelos. Las dos modelos. No sé cuál les gusta más. Yo quizá me quedaría con esta. ¿Se aprecia bien? Aquí. Dice, no, tenemos 1100 euritos calientes de no poder comprar la PS5 por 30 aniversario. Así que cuidado. Es curioso, a nosotros nos tocó un mismo sobre, la normal y su versión dorada. Sí, es a veces random. Aunque las versiones doradas ya sabéis que son buscaditas algunas de ellas, ¿eh? La del Power Slave es también chula, ¿no? Muy guapa la del Power Slave también. Y aquí tenéis, por aquí, más cartitas. Mirad, aquí tenemos las del Bill and Ted. Mira que tenemos aquí a Keanu Reeves. Mira, esta es la segunda carta del Animus Shonen. No me acordaba que esta es la segunda. Que tenemos la primera que habéis visto antes. Y esta es la segunda carta, Animus Shonen. El Ocean's Heart. En este caso, este es el Stream Sports. Este juego que hicieron el port para Switch de la gente de WayForward. Y luego de Blade Runner nos enviaron, nos faltaban las cartas y nos han enviado las dos. Es decir, la clásica de la carátula, que es muy guapa, la típica de Blade Runner, y esta, bueno, es más random, pero es la segunda carta. Y aquí tenemos las de los Valis. Habéis visto antes el Valis 1, que nos mandaron aquella que la portada occidental, y esta es la clásica. La clásica de el Valis 2 y la otra carta, nos mandaron las dos cartitas. Y aquí tenemos una de Star Wars, por ejemplo. Apenas tengo de Star Wars. No tengo los juegos, pues apenas tenemos de Star Wars. Y el otro de Star Wars, esta es brutal. Luego la de los River City Girls, que mandaron también las dos. ¿Veis? Las dos cartitas de River City Girls, dos que faltaban. Y una que es muy chula es la de Mighty Goose, la del Patete, la de Ranagan tan guapo. Aquí tenemos las otras dos que enviaron de Spider Sauce, el juego de WayForward. Enviaron los dos modelos. Eso se agradece. Al no enviar ninguna, pues lo que hizo Limited Run es mandarte las dos. Dice Honra que Valis es Sailor Moon total. Bueno, es que es de la época de mediados de los 80, que gráficamente anime y manga, si tú ves los artistas de la época, parecían copy-paste. Copy-paste. De hecho, el estilo gráfico de manga ha ido variando con los años. Pero si vas viendo por décadas, los artistas han ido variando de manera conjunta a lo que es actualmente el anime o el manga. Pero en los años 80, lo que veis como Sailor Moon, no es porque Sailor Moon fuera su estilo, era todo muy Toux, de hecho Campeones era incluso anterior, pero ya se notaba ese estilo que iba funcionando a lo que fue luego Sailor. El que se diferenció más, el que se alejó más en los 80 fue Akira Toriyama. ¿No lo veis? Fue el que se alejó más del estilo que estaba más instalado, estilo anime manga que se dibujaba en aquellos años. Y luego tenemos aquí unas que son brutales, que menos mal que me las enviaron porque esto es de las que más temía. Las dos cartitas del Konami Classics Anniversary Collection. Esta es la portada del Nemesis. Del Nemesis, también creo, Nemesis 2, creo. Gradius para muchos de Konami. El que se editó, además esta carátula es la que se editó en MSX. Brutal. Aquí tenemos la otra. Y luego aquí del Full Throttle, creo que también tengo la otra, de PlayStation 4. Aquí está la otra, sí, aquí está la otra. La otra del Full Throttle. Pero la de Dead Wish Enforcers con las dos carátulas, las dos portadas. Esta es brutal. Y aquí tenemos, bueno, ya podéis, este
Beat'em Up, por Charles Bronson, Clint Eastwood y otras tantas. Ya sabéis que intentan asemejarse los actores de acción de la época en ese beat'em up tan guapo pixel. Las dos del Lunark, el Arafel, aquí lo veis, el Arafel. La otra del Arafel. Como podéis ver, tenemos dos de cada porque las han enviado. Como el Zorrovirus. Las dos del Zorrovirus, que también creo que el juego... ¿Lo pillaste, no, Varo? En el Zorrovirus, el juego. Estas son las dos cartitas que nos faltaron, no nos las enviaron y luego nos han enviado a posteriori. Las dos juntitas. Y ya el último set. Aquí tenéis... bueno, vamos a empezar por aquí. Estas, menos mal que las enviaron porque yo estaba sufriendo. Tenemos aquí el jugarral del Steel Assault, que gráficamente, qué guapas son. Y luego la del Scale Attack de Konami. Y aquí en la otra cartita de Scale Attack. Las dos de Aboy and His Blob, las dos ediciones clásicas. Aquí tenéis los dos del Shippo, este Metroidvania tan chulo, tan diferente. Shippo. Y luego el Dreamscaper, ¿no? Dreamscaper. Esta es la primera y la última es esta. La última carta que llegó. El último que nos llegaron estas dos. Creo que ha llegado otro paquetito conteniendo alguna carta más y algunas que nos tienen que llegar. Así que nos faltarían, en principio, si las envían, 8 o 10 cartas. 8 o 10 cartas. Y completaríamos lo que tenemos de cartas de Limited Run. Que son todas estas. No sé cuántas tenemos, pero un huevón, ¿no? Habéis visto que tenemos muchas. Tremenda colección, profe. A ver, es porque tenemos los juegos. Pero nos faltaría alguna carta de algún juego que hemos conseguido a futuro. En su momento se nos escapó ya sin carta. Quizás, no, ya ni me acuerdo. Pero sí que nos gusta tener las cartas de los juegos, ¿no? No, ni mucho menos queremos el Furse, ni mucho menos. Que sería locura. No sé cuántas son. Igual son 1000 y pico cartas. No, igual me queda corto. Igual son 2000. Es que claro, estamos hablando de numerados. Numerados estamos en 250 y pico de Switch. Creo que se quedó en el 190 y pico cuando dejaron de emitir cartas. 190 de Switch. Lo multiplicas por 2. Son casi 400 cartas de Switch. Súmale otras 190 doradas. Otras doradas son ya 800 cartas. Tienes que multiplicar. O sea, solo 800 cartas, diferentes variantes con las doradas de Switch. Luego suba lo de Vita y lo de Play 4. Play 4 son numerados casi 500, ¿no? Creo que se lo quedó en 400. O sea, no sé, igual estamos hablando de 3000 cartas. O 4000 cartas. Eso es locura. No. Para un ser terrenal como un servidor es imposible. Dice Jonra que empecé a un personaje extra que era James Bond. Ah, ¿te refieres del Death Wishing Forces? Ostras, qué guapo. ¿En otras plataformas cambia la carta? No, Drono. La carta en principio sale la misma carta para el juego si sale en diferentes plataformas. Es decir, si sale en ese momento, si sale Switch, Play 5 y lo que saliera Play 4, era la misma carta, lo que había dos modelos más las doradas. Es decir, que serían 4 modelos diferentes. Es decir, 2 cartas sencillas más las posibilidades de las doradas. Lo que pasa es que hay juegos como Shantae, que incluso había hasta 8 cartas. O como por ejemplo las Tortugas Ninja, en este caso las de El Raider, que había los 4 personajes. 4 personajes, es decir, 4 cartas más sus doradas serían 8. Y las de Shantae, si eran 8 cartas para algún juego, serían 16, porque las 8 doradas, ¿no? Muy loco. Y son diferentes de PS4. Algunas son diferentes, pero no es porque las hicieran diferentes para PS4, Jonra, es porque para Play 4 salieron 2 años antes. Pero cuando salen en el mismo tiempo, es decir, salen la misma. Si sale un juego, por ejemplo, para Xbox, PlayStation 4 o Switch que habían salido, la misma carta era para las 3.
Lo que pasa es que hay alguna variante de algún juego que salió en Play 4 y al cabo de 2 años salió en Switch. Porque igual ya era otra serie. Y entonces cambiaban lo que era la carta. Pero si salía en el mismo momento, la carta era para todas. Mira que tengo cosas de Shantae, pero te faltan las cartas, Jack, ¿eh? Te faltan las cartas. Nosotros tenemos un huevo y nos faltan muchísimas. Hay un huevón de cartas de Shantae. Muchísimas cartas de Shantae. No te falta más de la mitad, no. Te faltan muchísimas. Creo que son casi 80 cartas. Imagínate si te faltan. Sacaron muchas cartas de Shantae que solamente se podían conseguir en los sobres que se vendieron. Creo que hicieron hasta 25 variantes o 26 variantes de cartas de Shantae que solamente se las podías conseguir cuando se vendieron las cartas de la serie 2. ¿Recordáis aquellos packs de cartas? Incluso vendieron... solamente se podían conseguir en esos sobres. Nunca se enviaron con los juegos físicos. Es decir, que igual estamos hablando, no sé, entre las posibles variantes de doradas, no sé, un número loquísimo. Lo que hicieron con Shantae fue muy loco. Para joder al prójimo. Eso fue para joder al prójimo bastante. Sobre todo los que coleccionaban cartas y querían tener. Por eso muchos llegaron a comprar, eran 200 sobres, parece de cartas, 200 sobres que venían en cada pack, y no sé cuántas cartas había en cada sobre. Muchos compraban, además de que te podía venir una plancha, venía una plancha venía una plancha en cada caja. Ya están disparadísimas esas planchas. Ahí hubo gente que llegar a escuchar en foros que habían comprado hasta 10 lotes de aquellos, pero no para revender, porque son coleccionistas de cartas. Había gente, para que veáis la locura, que compraba los juegos, luego los revendía y no se quedaba con ninguno, porque solo quería las cartas, porque en Limited Run había la posibilidad de los bundles de la semana. Eso se acordará Barugón y Jack. Que es que si tú comprabas el bundle, es decir, todas las coleccionistas, sencillos y todo lo que saliera de esa semana, igual eran 1000 euros, $1000 o 1500, no sé lo que fuera, o 400, 500, depende de lo que saliera. Si comprabas el bundle, te prometían que te enviaban todas las cartas junto a las doradas de lo editado esa semana. Pues había mucha gente que compraba esos bundles semana tras semana. Semana tras semana, semana tras semana, imagínate, y solo por las cartas, solo por las cartas. Hay gente que tiene en Estados Unidos que tiene todas las cartas. Gente que tiene todas las cartas. Es muy loco, o sea, el tema del coleccionismo, como podéis ver, es muy loco. La verdad es que atrae, porque esto ya nos viene de pequeños, ¿no? Con las cartas de los futbolistas, de los cromos y tal. Pues muchos, pues, recuerda y ahí caemos, ¿no? Dice Jack, tengo las cartas de madera, con esas me vale. Dice, no, la plancha o la deberían de enviar por deferencia. Es que, Adorno, existe solo una plancha. Piensa que las planchas es esa plancha que de los moldes, son los moldes de metal. Es con lo que se hace la carta. Y además cada plancha pues tiene un color, depende de cómo han hecho el molde. Y existe solo esa plancha, es única. Por eso solamente hay una plancha de cada carta. Claro, no pueden tener planchas para todo el mundo. Imposible. Y se enviaba, se hicieron tantos sets de aquellos como moldes tenía. ¿Cuántos salían? Por eso no hicieron más sets de 200 sobres. Porque no tenía más moldes. Hicieron tantos como planchas tenía. Y los hubieran vendido. Si hubiera habido más, aún estarían vendiendo. Hay que fijar límites, dice Dorono. Todo no puede ser, porque si no se entra en la enfermedad. Y ya estamos enfermos. ¿De qué estás hablando? Ahora, más enfermos, puede ser. Estaríamos más enfermos, también te lo digo. Ya, con Shantae era el juego que salía tiesa, coleccionista, todo el merch relacionado. Sí, con Shantae además la locura del bundle aquel era encima el merch, ¿no? Con las tablas y todo, camisetas y figuras y qué locurón. En fin.
Muy loco, muy loco. El tema del Limited Run. Por la tontería les fue muy bien. Les fue muy bien el tema de las cartas porque enganchó a mucha gente. Que de hecho es una pena que no sigan viniendo porque es un plus, es un extra que mola muchísimo tener la cartita, te da... Veis cómo gusta mucho tenerlas, el arte que tiene el gráfico. Estaban muy bien hechas, los plateados, el propio material de la carta muy bien hecho. La verdad es que supongo que les costaría dinero. Supongo que por eso dejaron de hacerlas. Porque les costaría... Bueno, dijeron algo así, ¿no? Que me acuerdo del comunicado que fue de Twitter. Bueno, y en su blog lo pusieron que debido a los costes de producción y retrasos, porque cada vez era más complicado, porque había un tercero, a pesar de que ellos fabricaban parte de las cartas, las hacían ellos, porque tenían una rotadora, no todo lo podían hacer ellos, tenían que enviar a terceros que lo hicieran. Había subido mucho el cartón, lo que sé, los materiales, y luego los tiempos de producción eran cada vez mayores. Y los primeros retrasos que tuve en el Limited Run, y me lo creo, fue provocado porque no llegaban a tiempo las cartas. Y me lo creo. Y me lo creo. De hecho, ahora veis que han recuperado de los retrasos, de los retrasos que tuvieron con las cartas, aún hay coletazos todavía. Aunque ahora ya veis que están enviando incluso los sencillos, casi a los 2 meses, mes y medio, ya están empezando a enviar los sencillos, a no ser que tengáis collectors y alguna más de producción más larga en algún lote. Si no se están enviando. Los tiempos de producción han mejorado mucho y en parte es porque no hay cartas. Pero bueno, es una pena. Dice, allá Pro, dice Donono que le ha visto comprar cartitas por grupo. ¡Hombre! Vamos a sacar los trapos sucios. Vamos a sacar aquí los trapos sucios. ¿Cómo que estás comprando cartitas? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo que estás comprando cartitas? Eso no se hace. Las cartas no valen para nada. De hecho, vamos a mirar cuánto valen las cartas para que veáis una idea a ver de cómo está el tema. A cambiar aquí. Ya con esto haremos. Vamos a poner aquí cards and games. ¿Qué tal? A ver si sale algo. A ver. Si salen cartas sueltas. Aquí nos venden un lote surtido de 29 cartas, 162 euros. Barato y con 32 de envío. Nada, ¿cuánto sale la carta? ¿Cuánto sale la carta? Y además son de la serie 2. Bueno, también de la serie 1. ¿Cuál esto? Para que veáis que hay 1000 cartas, ¿eh? Nada mal. Bueno, estos son los álbumes que vendió Limited Run, ¿eh? Que alguno de vosotros habéis comprado. Yo tengo un álbum guapo de estos rojo, para las cartas más de grande. Lo vi hasta pequeñito. ¿Cuántos hay que comprar de estos para que te cupiera todo? Luego este vende a 5 y 15 euros. Mirad estas cuántas cartas tiene de Shantae. Mira, Jack, que tiene. Mira, aquí no sé cuántas tiene aquí. Tropecientas. Tiene tropecientas de Shantae. Y más aquí, ¿eh? Mira cuántas tiene este. Este tiene ahora mismo 20 y pico cartas. Y aquí los de Ghost Story. Mira, 400 euros este set. A ver qué cartas tiene. 400 euros. 400 euros, claro, tendrá las mejorcillas y doradas. ¿Y por qué vende 400? A ver. Un total, no sé cuántas. Este se le ha ido la olla, en serio. Hay muchas, ¿no? Que habrán 30 cartas. 400 euros. Ah, bien. A buen precio. Mira, la dorada de que habéis visto del Castlevania, 50 euritos. La doradita, es muy guapa, ¿eh? La verdad es que es muy chula. Guapa. Doradita. Pero bueno, yo me quedo con mi plateada, ¿eh? La doradita, 50 euritos, no creo que lo merezca. La del Fury, la que habéis visto del Fury,
La tengo yo. La versión dorada. Este ya está casi en los 100 euros. Sobre todo en la primera serie hay muchas muy, muy caras. Y más caras que esto. Mira, estos son los sobres que comentaba yo. Los sobres de 200 cartas. Estos los sobres de 200 cartas. En uno de los sobres, dentro de las de 201, había una plancha. La planchita. A ver, están las más random. Pero bueno, ves, ya alguna de las nuevas, el Ocean's Heart ya está pidiendo 25 euros. Una cartita. Hay de las más fáciles 5, 10, 15, que son la serie 2. Son las que vais a ver más baratas, porque la serie 2 son las que hicieron tiradas tan largas para completar los sets de estos de... Estáis viendo aquí, estos sets de aquí de 5.36 que vale... Esas son larguísimas esas series. Y las que vais a ver más caras son la primera serie y la tercera serie. Esas van a ser muy caras, las de ellas. Las Shantai son más baratas, porque son las de la segunda serie, que han hecho 300.000 y mucha tirada que hacían en esos lotes. Pero bueno, aquí lo dejamos. Si no, os gastáis el dinero en cartas, ¿eh? Dice, las cartas para encender la chimenea, dice Macarra. Ya tengo el álbum tieso del Amazon, dice Jack. Y las dos plantillas. Bueno, pues ahora llenar el álbum, ¿eh? Jack. Bueno, y mañana ya sabéis, mañana empieza la Indie Dev. Y no haremos directo. Mañana estaremos de todo el día por allí. Y lo que pasa es que mañana me parece que no está abierto al público. Están solamente para gente de medios, en este caso streamers, no sé, nos consideran así. Yo no me considero así. Y otros medios. En principio se abre al público, me parece que es el sábado o domingos. También iremos el sábado. Si vais alguno por allí, decidnos algo. Que vosotros nos conocéis, pero nosotros a vosotros no. Muchos de vosotros. Y el domingo también irá Eva. Yo el domingo no podré ir porque yo tengo tema familiar. Pero Eva sí estará. El domingo, como tengo ese asunto familiar, no haremos directo el domingo. Y supongo que a lo mejor lunes, martes ya veremos, ¿eh? Ya os diremos cosas. Así que, en principio, hasta la semana que viene. Y la semana que viene ya haremos sorteo. Os enseñaremos las cosas del sorteo, os hablaremos de la Indie Dev. Así que ya iremos hablando. No sé qué más queréis que hable. ¿Queréis que hable más o nos vamos ya? He sido un especial un poco más diferente. Pero bueno, quería completar un poquito con el tema de las cartas. Otro día también quizá enseñaremos los vinilos. Había gente que nos había preguntado por los vinilos. También los artbooks y los libros. También quizá un día podemos hacerlo. Pero para que veáis un poquito catálogos, os interesa, etc. Bueno, pues vamos a ver quién está por ahí. ¿Quién está en directo? Tenemos a Víctor Develops, a Sergio, a Ozoe, a Metricar. ¿Vamos a Metri? ¿Vamos a Metricar hoy? Hace tiempo que no nos vamos. El otro día vino, nos hizo una pedazo ride. Guapo de Metri. Vamos a marchar con Metri, ¿qué os parece? Marchar con Metri. Venga, vámonos para allá. Y nada, y pasarlo bien. Va a ser el primer viernes de hace muchos viernes que no hacemos directo, pero va a ser por causa justificada. Pero así os echaremos de menos, ¿eh? A todos vosotros. ¿Cómo me sale Metri? ¿Ya se ha ido? ¿Se ha ido Metri ya? ¿Habrá cortado ahora mismo? Hombre, ¿habrá cortado? Parece que se ha ido ya. Parece que se ha ido. Acaba de cortar ahora mismo. Ha cerrado. Bueno, pues entonces nos vamos a mira, Víctor. Víctor Develops, que es otro grande. Tío muy guapo también. Que también nos hizo una raid hace poquito también.
a Víctor. Aquí lo tenéis. Y además vas a poder hablar de la Steam Deck. Mira, además está con su hermano y un tercero, ahí echándose la charleta. Así que nos vamos a ir con el bueno de Víctor. Muchas gracias a todos, guapetones y guapetonas. Y si estáis en la Indie en Barcelona el sábado por la mañana o el sábado por la tarde, nos buscáis que estaremos por allí. Estaremos dando vueltas. Supongo que veréis a Eva como una loca, para arriba, para abajo, la veréis como una moto, ¿eh? Así que nada, un besazo. Nos vamos con el bueno de Víctor. Y hasta la semana que viene.